Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Nomos Político. Les saludamos Miguel Ángel Valenzuela y Amando Basurto. Hoy tenemos temas de seguridad especialmente, ¿no? Que se han multiplicado en los últimos días, en especial el día de ayer, ¿no? Que tuvimos que lidiar, el gobierno mexicano tuvo que lidiar con esta noticia del asesinato de dos colaboradores muy cercanos a la jefa de gobierno, Clara Brugada, de la Ciudad de México, y eso, digamos, ha incrementado el volumen, tanto en términos del volumen de ruido, ¿no? Tanto la cantidad de notas al respecto de seguridad, muchas especulaciones, ¿no? Muchas cuestionamientos sobre qué pudo haber pasado, cómo los cazaron de esa manera, cómo puede haber un ataque directo, ¿no? Que no es de extrañarse, la verdad es que no es tan difícil cuando se ejecuta por pocas personas a alguien que sigue una rutina, ¿no? Es como, no es que sea tan difícil. Más allá del caso, me parece que es importante entenderlo en términos de justicia y de marco de legal, ¿no? Si una persona quiere matar a otra, cuando va entrando a su casa, pues se entera por 3 días más o menos a qué hora llega y lo espera y lo mata, ¿no? Si es tan fácil, ¿por qué no sucede regularmente? Pues porque moralmente estamos enseñados a que matar no está buena onda, ¿no? Y la otra es porque si lo hago, las consecuencias de mis actos son mayores, es decir, tengo que verlo con el marco legal y de justicia de algún lugar, y yo acabo pues en la cárcel, y eso evita que suceda. Así funciona la estructura legal. No es que legalmente haya forma de detener a la persona que asesina, sino que a partir del castigo se genera un tipo de normatividad social con respecto a hacerlo o no. Es importante entenderlo, porque pareciera que la seguridad social podría detener este tipo de casos. Y no, lo que lo detienen son las leyes, es el marco legal. Lo que intenta generar es una forma de que el castigo sea lo suficientemente amplio para que otra gente no lo intente hacer. ¿Sí me explico? Así funciona. El problema es... Yo creo que sí debería funcionar. Yo honestamente dudo mucho que se funcione. ¿Cómo? ¿Cómo funciona entonces? No, el problema es que no funciona desde mi punto de vista. Bueno, que no llegue a funcionar porque ese es el caso no en este caso, pero nos encontramos muchos casos. La estructura legal, ¿no? Lo que va a hacer es que si me agarran, ¿no? Y me castigan con respecto al crimen que cometí, pues entonces voy a pagar una consecuencia muy alta, ¿no? Por el crimen que cometí. Entonces, uno me tiene que agarrar. Entonces, así funciona el estado legal. El problema es que haya una policía que me agarre, un ministerio que cumpla con mi carpeta bien llevada, que el juez no sea corruptible, ¿no? Y que me puedan mantener en la cárcel, ¿no? Claro. Y además, si tuvieras todos estos, que los costos que voy a pagar yo en la cárcel sean mayores a que el que me mandó a matar a una persona, si es que alguien me mandó, no me vaya a hacer pagar otros costos por no hacerlo conmigo o con mi familia. Claro. ¿Sí me explico? Entonces esas son otras cosas que están en juego, pero el asunto es cómo funciona como autoridad. Tú no puedes poner un policía en cada esquina, ¿no? Lo que haces es establecer una norma que supones que tiene que funcionar para todos. Por eso no todo el mundo saca la pistola y mata al otro tal vez en algún momento en la historia, ¿no? Por un pleito en la cantina, ¿no? Cuando eso sucedía, eso dejó de suceder, digamos, a partir de aplicar ciertas sanciones en donde ya los costos eran muy altos de nada más hacerlo. ¿Sí me explico? Ajá. Entonces, me parece que esa es parte del problema, en términos de cómo ver este tipo de hechos, ¿no? Porque no es, de nuevo, una persona que va saliendo de su casa, la van a asaltar, no soltó su cartera y le dispararon. Ese es un problema de seguridad pública, ¿no? Sí, de acuerdo. A todos nos puede pasar, Sí. ¿no? El que vayan directamente por una o dos personas y las ejecuten es un problema de seguridad pública distinto, De acuerdo, no es claro. tan público. De acuerdo. Porque ese que mató a estos dos pudo haber matado a otros 10 alrededor y no lo hizo. Claro. Porque no era la intención, no es el mismo tipo de crimen. Claro. ¿No? Y tiene que ser tratado de manera
específica, ¿no? Sí, antes de grabar platicamos del caso Paco Stanley, ¿no? Claro. Como cuando matan a este conductor, que era, me acuerdo que, pero queridísimo, alabado, idolatrado en México, ¿no? Cuando lo matan, particularmente TV Azteca, ¿no? Porque trabajaba en esa televisora en aquel momento, Stanley, se le fue encima al gobierno de la Ciudad de México del PRD, del ingeniero Cárdenas, ¿no? Y esto de si no pueden, renuncien, pero ¿cómo puede ser posible? No, todos estamos a merced de, ¿no? Entonces, a ver, ese fue un ajuste de cuentas, ¿no? Y tú puedes matar a quien sea, pregúntenle a Kennedy, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no es lo mismo eso a los asaltos, a X cuestión que puede pasar en la calle cotidianamente. Fue diferente lo de Stanley, no, lo mandaron matar, o sea, fue algo súper dirigido. Si mal no recuerdo, matan a Stanley, en la camioneta estaba otro trabajador con él, no recuerdo cómo se llama, que lo hieren, ¿no? En una pierna, en un pie, algo así, ¿no? Una herida muy extraña, me parece, además, ¿no? Y el conductor. Y el chofer, Sí, el ¿no? chofer. Que no lo matan, si no recuerdo. Según yo no lo matan. Y no me acuerdo. Creo que no. Creo que matan a un peatón, ¿no? Alguien que viene saliendo también de la taquería. Creo que sí, porque lo rafaguean, ¿no? Y en eso, bueno, pues matan a un peatón, me parece, ¿no? Entonces sí, es dirigido. Entonces es otra la situación, es otra la lectura, es otra la investigación. No se usaban camiones, perdón, para abundar en eso, no se usaban motocicletas. No sé, Todo el mundo decía, ¿cómo? Sí. ¿Cómo se les escapó el asesino de Paco Stanley? Nada más se cruzó el puente. Sí. Entonces, no hay mejor manera de escaparse del periférico. Tú dices, hay balazos en tal lado del periférico, del sur al norte, tú llegas de un lado y el otro después del otro. No hay manera más fácil que cruzarse caminando el puente e irse, ¿no? No sale. Sí, se cruzan, se suben a un coche y se van. Claro. El otro es, hoy es el moto. Hoy la onda es el moto. Claro, hoy es diferente, ¿no? Entonces sí, son problemas distintos, la migratoria es diferente, todo eso hay que considerar, ¿no? Porque no es la misma lectura, por supuesto. Claro. ¿no? Claro. Y aquí pues, igual hay que ver, ¿no? De dónde. A mí en lo particular, no, por un lado yo creo que algo que a mí me preocupa de la Ciudad de México particularmente, bueno, porque es donde vivo, ¿no? Es que creo que hay mucha violencia social, muchísima, ¿no? Uno es el problema de la inseguridad del crimen organizado, Claro. otro es el problema de la inseguridad del crimen desorganizado, ¿no? Y otra es el problema de la inseguridad en términos de la violencia cotidiana. Ah, bueno, sí, ¿no? esa sí es la parte. Sí. O sea, que gente se agarre a balazos por un incidente vial, me parece algo espeluznante, que fue una tontería, Sí. ¿no? ¿Por qué? Pues yo creo que es muy fácil tener un arma, es muy fácil, y si la traes es fácil, pues te enojas, te calientas, y ¿traes con qué? Pues metes un tiro. Me parece algo realmente increíble, ¿no? Entonces yo creo que ahí... Pero otra vez, eso sucede porque no hay una noción de Correcto. que las consecuencias son mayores. Así es. ¿No? Así es. Los costos son mayores. Claro, porque aunque lo haga, hay una muy alta probabilidad de que no pase nada, aunque me agarren. Ajá, claro. ¿No? Porque hemos visto tantas cámaras, ¿no? A mucha gente se le ha captado infringiendo la ley de diversas maneras y muchas veces no pasa gran cosa, ¿no? Los montachoques, por poner un ejemplo, nada más, ¿no? Pero bueno, volviendo al caso de lo que es del lamentable pues, asesinato de ayer, ¿no? Por supuesto que o sea, fue una ejecución, hay que ver de dónde viene, cuál es el mensaje, hay que ver todavía muchas cosas. Va a haber, claro, mucha especulación, es normal cuando hay un asesinato digamos, de alto perfil, que aquí no es porque las dos personas eran, tengo entendido, los dos funcionarios más cercanos a Clara Brugada. Sí, claro. Una su particular, Jimena, y Pepe, tengo que era el enlace entre la policía y la jefatura de gobierno.
Entonces, pues muy cercanos y aparte con funciones, digamos, muy importantes dentro de la jefatura de gobierno de Ciudad de México. Sí. Entonces, obviamente va a haber especulaciones. Como comentamos antes de empezar a grabar, a mí me llamó la atención cuando como ya hay un video, ¿no? No muy claro, en fin, pero se alcanza a ver el momento de la ejecución. Y como comentábamos, me llama la atención cómo se mueve el tirador, ¿no? O sea, no se ve nervioso, no se ve así moviéndose como torpemente. O sea, yo vi a un tipo que sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Eso me llamó la atención, Claro. ¿no? Claro. Por Sí, es varias alguien que razones. que no es la primera vez que usa un arma. Que no es la primera vez exactamente, ¿no? Sí. Todo eso me pareció, me llamó la atención. O sea, no, porque muchas veces hemos visto ahí videos de este tipo de ejecuciones, no de este nivel, eso es cierto. Uh-huh. Y se ve como más, no sé si improvisación, se ven tipos que tal vez ya han disparado, pero que no saben realmente disparar, ¿no? Se ve cierta torpeza, nerviosismo en los movimientos, ¿no? Cómo se mueven, ese tipo, ¿no? Y eso me llamó la atención, ¿no? Pero bueno, pues ya veremos qué van arrojando las investigaciones, Uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Ojalá y realmente, ojalá y se sepa todo, ¿no? Por todo, claro, no cómo, ya sabemos cómo pasó, sino por qué pasó y dónde viene. Ojalá lo sepamos, porque también puede ser que no sepamos realmente de dónde viene, ¿no? Es decir, es de algún cártel del crimen organizado, o es el cártel inmobiliario, que también se ha comentado, ¿no? De algún lado vino. Hay que saber de dónde vino, porque es un golpe fuerte. Claro. A la jefatura, ¿no? O sea, le mataron, digamos, pues yo diría 2 alfiles. Uh-huh. Sí, ¿no? así es, sí, eso no es de alto impacto. De alto impacto, sí. Y pues la especulación es venganza, también podría ser advertencia, ¿no? Depende del grupo de donde venga, ¿no? Es un mensaje, aquí sí, digo, asesinatos de periodistas y demás tienen diferentes mensajes probablemente, ¿eh? Aquí parece ser claramente un mensaje político para la señora Clara Brugada, y eso, pues, digamos que complica las cosas en la Ciudad de México. Yo estaba escuchando a unos especialistas en seguridad en diferentes medios, y uno decía, y me parecía que estaba bien, que muy interesante lo que decía, que es, aquí el gobierno de Clara Brugada comenzó a tocar muchos intereses desde el principio. Sabría quiénes podrían ser, ¿no? Ha habido este problema de la venta ilícita en lugares públicos de alcohol, cerraron varios lugares nocturnos, y se hicieron operativos y se tomaron muchos, digamos, locales de venta de piezas de autos robadas, ¿no? Entonces, alguien lo tenía que haber hecho. Es cierto, yo estoy de acuerdo contigo. El asunto de lo único que podemos saber, que más o menos es obvio, es que el tirador es un buen tirador, ¿no? Es como, la ejecución es muy, habría que preguntarle a un especialista, pero me parece muy limpia, ¿no? Eso es muy limpia. En términos de cómo tiene el arma no chicotea, o sea, es muy claro el disparo, le pega al otro y remata, ¿no? Me parece que es y por la forma como dispara, bueno, tienes que dispararle primero al conductor, aunque fueras por el segundo, por otra persona, pero más bien me parecía claro que el objetivo central era ella y él también, pero se vuelve secundario en ese momento de la ejecución. Sí, pero claramente era como, igual es un rato, los dos iban a morir, los dos. O sea, también creo que tiene mucho que ver en términos del mensaje. No solamente la particular, sino es el asesor encargado del enlace con la policía. Eso me parece muy importante. Igual, en fin de cuentas, no va por ahí. Vamos a ver, ¿no? Pero puede indicar algo, ¿no? Ya veremos qué sucede, pero el tirador está varios minutos antes esperando. Sí, ¿sí? Que 20 minutos. Sí. Al parecer, habrá que ver si ella llega más tarde de lo común ahí, o al revés, él llega más tarde, porque el video muestra al tirador y a ella estacionada y a él arribar y meterse. Él llega.
Y él comienza la acción hasta que él Hasta se que sube. se sube. ¿No? Entonces, Sí, yo creo que también para evitar que se fuera corriendo luego. Por eso, pero pudo haber la pudo haber ejecutado a ella cuando él no estaba. Si Sí. ella fuera el objetivo. Claro, son los dos. Entonces sí, claro. Sí. Aquí el asunto es en paquete. Claro. ¿no? Su mensaje Sí, así es. de mira hasta dónde podemos llegar con un atentado, ¿no? Y bueno, eso va a seguir ahí en las noticias, En el ojo público, sí. ¿no? Del ojo público. Vamos a ver otras que están ahí pendientes en términos de un poco de seguridad, ¿no? El asunto de las visas, ¿no? Si platicamos un poco el relajo que se ha armado con las visas, que a mí me parece un poquito banal, ¿no? Pero pero ha aparecido toda una tendencia del asunto de las visas y especialmente el hecho de que el gobierno de Estados Unidos le haya suspendido, retirado la visa a la pareja, digamos, ¿no? De la gobernatura de Baja California. De la gobernatura de Baja California, ¿no? Que es ahí donde, digamos, se activan o activan las alarmas, ¿no? ¿Cómo ves este caso de las visas? Del Visagate. El Visagate, sí. Bueno, yo creo que en varios sentidos. Por un lado, por supuesto que retirarle la visa a la gobernadora particularmente, bueno, su esposo, toda la gobernadora de un estado fronterizo, ¿sí? Creo que sí complica de alguna manera un poco las cosas, en ambos lados, ambas partes, ¿no? A ella, ¿no? Pero también al estado fronterizo con el cual colinda Baja California, ¿no? Puede complicar un poco. Ahora, me parece que sí fue un acto agresivo de Estados Unidos, pero completamente era de esperarse, ¿no? Es decir, la, entre comillas, buena relación, ¿no? Que ha habido o había hasta el momento entre Trump y Sheinbaum, pero hace mucho lo dijimos, o sea, esos elogios de, ¿no? de Trump hacia ella, ¿no? En fin, eso iba a terminar, ¿no? O va a tener un momento dado, y sí habría, bueno, era esperarse un conflicto, ¿no? Por supuesto. Porque la administración Trump se caracteriza, entre otras cosas, por ser muy unilateral, ¿no? O sea, hago lo que quiero porque me parece lo adecuado a mis intereses y se acabó el problema. No lo voy a consultar, no voy a ver, se acabó el problema, ¿no? Si hubiera sido cordial, como se acostumbra, que avisara el gobierno estadounidense o la embajada al ejecutivo, ¿no? De lo que iba a hacer para ponerlo al tanto, ¿no? No lo hizo. Entonces los agarró como que en curva, sin avisar. Entonces sí es agresivo, repito, pero era de esperarse, ¿no? También es cierto que se va a ir complicando la relación, porque si bien ha disminuido el número de migrantes, si bien ha disminuido también el trasiego de fentanilo hacia el norte, ¿no? De manera importante, también es cierto que Estados Unidos va a ir exigiendo más cosas al gobierno mexicano en términos de demuéstrame que estás realmente combatiendo el crimen organizado. Y ese demuéstrame se va a ir traduciendo en nombres, dame nombres, ¿no? Dame gente en la cárcel, o incluso envíame, ¿no? Ya me mandaste a Caro Quintero, ok, pero Caro Quintero tengo esperándolo como 50 años, 40 años, ¿no? Ok, pero a ver, dame más, ¿no? Dame pruebas de que no te estás haciendo pato como otras veces. Y eso va a tener un límite, porque pues la clase política se defiende, se protege también, ¿no? Sobre todo cuando es un paraguas tan grande. Pero bueno, igual lo hizo el PAN, obviamente el PRI, entonces no es fácil, porque tienes que pelearte o entregar a socios políticos
o comerciales. No es únicamente agarrar narcotraficantes, ¿no? Claro. Sino meter en la clase política, meter la corrupción. Y eso ningún gobierno le ha entrado, evidentemente, porque son sus propios intereses. Claro, sí. ¿Sí? Políticos o económicos. Entonces era de esperarse que iba a haber un límite, un techo. Y ahí va a haber conflictos, ¿no? Eso se puede cruzar con la cuestión de Ovidio, por ejemplo. Pero la gobernadora creo también tiene que ver con la famosa lista que apareció, no, pero se mencionó, mejor dicho, en ProPública. Dice, hay una lista de muchos nombres de políticos mexicanos, ¿no? A los cuales se le va a retirar la visa y que se investigarán por probables nexos con el crimen organizado. Uh-huh. No se sabe si esa lista existe o no, pero parece que por diversas fuentes se ha comprobado, pero nadie la ha visto, nomás se ha mencionado, ¿no? Podría estar, ese puede ser el inicio de lo de la gobernadora. Y aparte está lo de Ovidio, ¿no? Que está cooperando, y le alcanzó para llevarse aproximadamente 17 miembros de su familia a Estados Unidos. Entonces, hay que ver el tamaño de la cooperación de Ovidio con el gobierno estadounidense. Y yo creo que muy probablemente esa cooperación no se va a limitar a entregar o a dar nombres de narcotraficantes, ¿no? Vamos a ver. Pero creo que tiene un impacto bastante amplio, ¿no? Como una roca en un lago. Sí, yo estoy de acuerdo, nada más creo que en mí lo que yo veo más bien son diferentes cosas. No sé si están relacionadas, ¿no? Por varias razones. Uno, ¿qué le pasó al general Cienfuegos? ¿No? Se va de paseo y en Los Ángeles lo apañan y me lo echan al bote hasta que me lo rescata el señor López Obrador, ¿no? Entonces, es medio torpe pensar, es torpe la acción del gobierno estadounidense, pero lo más fácil de hacer es esperar a gente, si tú sabes que hay gente que se cruza varias veces al año y tú vas a iniciar investigaciones, pues capturarlos de tu lado, no quitarles la visa. La visa lo único que hace es que no se vayan a pasar y que entonces no pasen, no, pues lo vuelve que más pasen. complicado. Sí. Por eso me parece que es medio sin sentido el asunto de que quitarte la visa tenga que ver con que tienes una acusación, especialmente cuando eres gobernadora de Baja California. Ahí donde me parece que es importante. No es políticamente relevante para ser gobernador tener la visa. Y el gobierno estadounidense no tiene por qué avisarle a nadie que le va a quitar la visa, a quien sea, que sea, si es el secretario, ¿no? Si es el canciller o la presidenta, probablemente. Es cordialidad nada más. Claro, pero pero tampoco es necesario, ¿no? O sea, no es necesario, es cordialidad. De hecho, la cordialidad, al parecer, se tuvo con la gobernadora, a la que se le avisó con tiempo, después de que se le había quitado la visa al marido, ¿no? Sí, pues hablas de coordinación con México, y México habla de coordinación, no de sumisión, de coordinación. Era importante, oye, vamos a hacer esto. Es una gobernadora. No necesariamente, porque no necesariamente. Por eso, a ver, necesitamos las piezas, ¿no? Porque la gobernadora, sí, bueno, ¿qué gobernadora es? ¿A qué fue las últimas 3, 4 veces que fue, nos dijeron? ¿A qué fue a California la gobernadora? Pues a cosas con los paisanos, muchos de ellos ilegales en los Estados Unidos, ¿no? Pues quitarle la visa nada más evita que la señora se vuelva a cruzar para hacer eventos ilegales en los Estados Unidos, que están protegidos por el Estado que está siendo más atacado probablemente por el gobierno federal, por ser un safe haven para los migrantes ilegales, ¿no? Ese es el argumento de la administración Trump, ¿no? Entonces hay muchas razones por las que se puede quitar la visa a una persona, ¿no? Incluyendo a una gobernadora. Y aquí se le suma el carácter político de quitárselo a una gobernadora que se pasa todo el tiempo a hacer en California eventos con mexicanos, ¿no? Entonces, me parece que es importante entenderlo así. Ahora, sigue siendo una especulación. Y aquí lo que me preocupa es que seguíamos sobre la especulación, ¿no?
como los idiotas del que dirigen el PAN, ¿no? Es que hay un acto criminal realizado aquí, por eso le quitaron la visa. Está bien, la señora que se vaya al tambo, si hay un acto criminal. ¿Cuál es? Claro. No sabemos. Entonces estás especulando, mamón. Claro. Seamos serios, ¿no? No sabemos por qué le quitaron la visa, ¿no? No sabemos cuál es el alcance. En cuanto aparezca la primera pista de que hay una investigación y sobre qué es la investigación, pues el gobierno mexicano tendría que activar la suya propia, ¿no? Uno esperaría en vez de simplemente protegerla, ¿no? Pero hoy en día no sabemos por qué le quitaron la visa. Entonces, en lugar de especular, nada más le quitaron la visa. ¿Y cuáles son las piezas que tenemos? ¿Quién es? ¿Qué perfil tiene? ¿Qué eventos hacía en los Estados Unidos? No le quitaron la visa a ella y por lo tanto al marido, sino al revés. Uh-huh. Su primer declaración, ella da a entender como que es por culpa de él. Si revisan la primera declaración que da, ella dice que es como por culpa de él, ¿no? Nada más que no se van a echar uno al otro. Pero que le quitaran la visa a él y después por consecuencia a ella, podría ser que él fuera el vínculo. Aquí no quiere decir que ella no esté involucrada. Claro. Nada más a él es al que lo agarraron, en algo. Ahora lo agarraron, a ti te pueden quitar una visa por cualquier cosa. No tienes que cometer un asesinato ni estar coludido con el cártel de Sinaloa. No, claro. Hay muchas razones, sí, incluso administrativas, por las sí, que se te puede quitar la visa, ¿no? Entonces, hasta que no sepamos qué es, no lo hagamos. Ahora, la presidencia del PAN va a salir a decir estas pendejadas, sale a decir, pues sí, porque es su trabajo, es oposición, es su trabajo. Si no hacer leña del árbol caído, pues ayudar claro, a que se caiga para hacer leña, ¿no? Claro. Y esa es su chamba. Sí. Y está bien. Entonces van a estar una y otra encima, ¿no? Así como Morena estuvo encima del claro, cártel inmobiliario, ¿no? Y claro, vendiéndolo como, ya ven, no voten por estos. Pues también del otro lado. Claro. Va a haber, su trabajo es pegar. Y lo que más les ayuda en este caso es que no sepamos por qué no se le quitaron la visa, ¿no? Porque mientras eso esté en la oscuridad, pues ellos van a seguir usándolo como herramienta, ¿no? Esa es una. Y la otra es lo de la supuesta lista, ¿no? Que pongámoslo así, ¿no? Para cómo están las cosas en el ANAFRE, ¿no? Los Estados Unidos fueron capaces de orquestar una operación para sacar al Mayo Zambada de México. Nadie había capturado al Mayo Zambada. El Mayo Zambada lo capturaron, se lo llevaron, ¿no? Y lo tienen preso en los Estados Unidos. Y ahora resulta que a algún idiota se le escapó la lista, así que no es el mismo gobierno, no es el gran gobierno que organizó esta salida en secreto, que nadie se enterara, ni el gobierno mexicano. Ahora resulta que filtraron una lista de gente. Me suena a armado, ¿no? Con respecto a eso. Hasta que no veamos la lista y que empiezan a caer cabezas, pues entonces ya decimos, sí, tiene sentido, pues están coludidos, ¿no? Y que se vayan al tambo, aquí o allá, ¿no? Pero me preocupa mucho a veces que en términos de comunicación aparecen estas filtraciones, ¿no? Que tienen un alto peso político y que nadie nos pueda mostrar la lista, ¿no? Porque dice, se filtró la lista, güey. O sea, tenemos copia de la lista. Ahí está la lista. Es actuable, o alguien presentó la lista como posibilidad y ya se perdió allá porque nunca llegó a nada, no sabremos, pero hay una lista. No, ni siquiera nos han presentado la lista. Son dimes y diretes de unos monos, ¿no? Y ya, eso es lo que tenemos, porque no han podido ni siquiera tomarle foto ni fotocopia a la lista, ¿no? Entonces, me parece que enloda, ¿no? El relajo. Y después si le sumamos a que los chapitos pues están haciendo de las suyas, bueno, una parte de los chapitos porque están divididos, ¿no? Pero la banda de Ovidio no creo que vaya a poder hacer nada por el papá, pero sí tratar de hacer algo por los hermanos que están de su lado y por la familia cercana, como dices tú, se llevaron a 17. También hay la especulación de que no son los únicos que van a llegar a los Estados Unidos, ¿no? Entre amigos y familiares.
porque si te voy a entregar a gente, pues tienes que asegurarme de la seguridad de toda esta banda que me los ejecutarían si yo te digo lo que pasa, ¿no? Entonces todos esos tienen que pasar de este lado para Ovidio entregar. Ahora, vimos cómo llegó el hermano con el Mayo a los Estados Unidos, ¿no? No creo que les haya dado mucho tiempo de subir paquetería de pruebas que vender en los Estados Unidos, ¿no? No sé, no estoy seguro. Pero la pregunta es, ¿cómo se va a seguir vendiendo este caso? Porque en Estados Unidos la justicia es súper imperfecta, es terriblemente imperfecta. Esta onda de que te juzguen 12 connacionales no siempre es una buena idea, porque la intención no es si eres culpable o no, sino quién convence a los 12 de sí, o si tú logras convencer a uno de que no es suficiente para que no seas culpable, a que 11 digan que sí. Entonces, esta idea de que los estadounidenses tienen mejor justicia que nosotros, hay que ser bastante simplón para creer que su sistema de justicia funciona mejor. Entonces, la justicia estadounidense es una justicia que opera mucho con ayuda de criminales, les da voz a los criminales, les crea a los criminales y, ¿no? Como en el caso del secretario de Seguridad Pública, de García Luna, ¿no? Que yo creo que, o sea, mi sensación es, el señor ya sabíamos que montaba, ¿no? ¿De qué lo acusaron en Estados Unidos? Me parece, ¿es justo o no? No lo sé, porque seguimos todo el proceso y no escuchamos más que dimes y diretes. No se presentaron pruebas claras de su involucramiento, que esa es la gran queja, ¿no? Y ya se fue al tambo, ¿no? Y algunos aplaudiríamos, qué bueno, porque siempre fue un malo que no llegó al tambo. Sí, pero es cierto que ese juicio es medio weird porque no presentaron pruebas físicas. Todos eran, dijo, narcotraficante dijo, son narcotraficantes y hoy terroristas, como dice el señor Sheinbaum, porque le están creyendo, ¿no? Pero bueno, esa es parte del revoltijo en el sistema judicial estadounidense, ¿no? Que ellos son incapaces de aceptar que es un problema grave, y entonces no sabemos qué tanto lo que diga Ovidio se va a tomar a pie juntillas, sin pruebas, de lo que se supone que va a entregar, ¿no? Y cuánto tiempo le van a dar a él, le pueden dar 5, 10, 20 años, salvar a su familia y parte de sus amigos en Estados Unidos, y entregar a algunos políticos, ¿no? No sabemos hasta dónde. Y entonces es como una mezcolanza complicada de seguridad, política exterior, no sé si necesariamente seguridad nacional también, pero es una mezcla de cosas que el gobierno mexicano tiene que lidiar con diferentes pinzas, ¿no? O sea, necesitas requieres de diferentes instrumentales para lidiar con esto. Y la otra es, no nos van a decir, ¿no? ¿Por qué se llevaron y cómo se llevaron al Mayo? No nos van a decir. ¿Por qué le quitaron la visa a la gobernadora? Probablemente, como dices tú, no nos van a decir, tampoco es que sean muy cordiales, entonces probablemente no nos van a decir, a menos que haya raja política que sacar de decirle al gobierno mexicano, ¿no? Que eso es importante. Entonces, ¿qué sucede? Pues ahí está esa maraña, ¿no? Mientras tienes al cártel de Jalisco Nueva Generación, al parecer aliarse con los chapitos que quedan, en contra del resto del grupo del Mayo, ¿no? Haciéndose más grande, con mayor presencia del cártel Jalisco Nueva Generación. Esos son los reportes que uno escucha, ¿no? De los especialistas en este caso. Y que Sinaloa sigue, por más que quieran, ahí sigue con graves problemas de seguridad, ¿no? En otro lado, cercanía a Culiacán, sí, también, pero también hubo otras más al norte, entonces tampoco es que esté muy bien las cosas, y Sinaloa es el foco rojo de la nación, me parece, porque si te fijas, nada más para terminar, hemos dejado de escuchar los problemas que había en Michoacán, en Guerrero. No es que no sucedan, no sabemos, porque como que alguien le silenció, ¿no? De Michoacán y Guerrero, si hay movimiento, no lo sabemos, ¿no? Veracruz, tú lo sabrás, ¿no? Cómo están las cosas, pero también me parece que hay una protección mediática a la gobernadora, un poco,
de ayudarle a calmar las aguas. No sé qué tan seguro en verdad sea Veracruz hoy que hace 2 años, ¿no? Pero el gobierno ha hecho lo propio para callar más que para detener el crimen necesariamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues está en una encrucijada complicada que ayer se puso más porque le pegan al corazón del país, ¿no? Uh-huh. Y demuestran que nadie es intocable. Uh-huh. Yo creo que hay muchas cosas, a ver. Me parece que en política mucha especulación, uh-huh. ¿no? Nos guste o no, mucha especulación. Sí, sí, ¿no? Claro. Porque no estamos en los cuartos de guerra para saber qué realmente están diciendo. No estamos ahí ni estaremos, ¿no? Uh-huh. Estamos especulación, such is life, ¿no? ¿Existe la lista o no? Pues tampoco lo sabemos hoy en día, ¿no? O sea, ya ha habido, es simplemente se comenta esto, Tim Golder, ese periodista, ¿no? Entonces puede ser, ¿no? Tal vez no. O sea, ya ha habido pues, García Luna, por ejemplo, y de repente se esperan los grandes escándalos. Hijo, le cayó García Luna. Uh-huh. Y luego, si les dio información, no la utilizaron, ¿no? O no les dio o no tenía que dar, lo cual me parece poco probable, pero es posible, ¿no? De Ovidio, una vez más, pues, ¿qué sabe? Pues quién sabe, pero le alcanzó para llevarse a 17 o más, ¿no? Tal vez tiene mucho, tal vez no, o sea, toda especulación, no nos queda de otra, ¿no? Pero sí creo que hay guías. Y a ver cómo se va desarrollando, ¿no? O sea, yo creo que el punto es, puede haber lista, puede no haber lista. El punto es perfectamente posible que exista una lista, ¿no? ¿Por qué? Porque la cantidad de políticos que están, sin duda alguna, inmiscuidos con el narcotráfico, o que han organizado, es enorme en el país, claro. ¿no? Entonces, es la cuestión, porque si no, ni lo creeríamos, ni lo haríamos caso. El problema es que, por supuesto, ¿no? Y, pues, el propio gobierno mexicano, como ya comentamos, es reacio a investigar verdaderamente muchas de esas cosas. Salen por ahí noticias, lo de los ranchos. Hace unas semanas en el Estado de México hay ranchos en unos lagos impresionantes, ¿no? ¿Qué pasó con esos ranchos? ¿Qué pasó con la relación de los dueños de esos ranchos con la clase política, al menos local? Pues sin duda había, y el rancho Izaguirre, por nombrar un rancho. Uh-huh. Entonces, hay un montón de cosas que ya no se investigan. ¿Por qué? Porque va subiendo, justamente, ¿no? El nivel de colusión que puede haber con pues, la clase política, ¿no? Entonces, yo creo que eso, claro que puede existir la lista, por ejemplo, claro que puede haber información muy delicada de Ovidio, ¿sí? Evidentemente la oposición está rezando porque entre esos nombres aparezca el de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En lo personal lo veo muy poco probable, francamente. Yo le critico muchas cosas a Andrés Manuel, pero me parece que la honestidad, al menos en ese sentido, sí puede ser una de sus cartas fuertes, ¿no? Tener al Estado mexicano encima de ti 12, 16 años y que no te agarre, híjole, creo que pocos políticos pueden presumir de eso, ¿no? Pero bueno, you never know, ¿no? Otra vez, como es de dime si diretes, sí, pues sabe, hay que ver qué va sucediendo, sí. Cómo se van moviendo las cartas, ¿no? Ahora, por otra parte, o sea, eso puede resultar en una crisis política e institucional en México, puede, ¿no? Una vez más, o de nuevo es una llamada de petate que no acaba en nada, ¿no? Como García Luna, ¿sí? O sea, alguien más pesado. Bueno, terminó en que él está en la cárcel, pero no. Bueno, él, pues. Que no entregó a nadie más a eso. No, exacto, sí. No. O sea, no fue un golpe al sistema, no. Fue él, ¿no? Entonces como que alguien más arriba que García Luna, no hay muchos. No, solamente el expresidente Calderón. ¿No? Pero los que han fructificado, por ejemplo, en Guatemala y demás, tampoco modifican el sistema. Lo único que llevan es a expresidentes a la cárcel. Sí. Pero eso es lo máximo. Aquí no llegó a la cárcel. Sí. Ni eso. Pero me parece, habría que ver bien qué pasó ahí. No sé si lo sabremos alguna vez qué tanto entregaron.
Pero me parece que los abogados de García Luna creyeron que el resultado del juicio no iba a ser ese, porque no se habían presentado grandes pruebas, y cuando iba a llevarse la última parte ya no se llevó a cabo y se tomó una decisión, ¿no? Sin presentar pruebas. Entonces lo que decían ellos, no tienen pruebas, ¿cómo pueden? Uh-huh. Pues sí, porque tienes que convencer a 12 y va a estar el discurso, un buen discurso del abogado, ¿no? Va a estar buenas presentaciones de aquellos que son witnesses, ¿no? Son, que están presentes o no. También muchos son de escuchada, ¿no? Yo escuché, me acuerdo qué dijeron, me acuerdo que había un recibo, uh-huh. ¿no? Y entonces la intención no es saber si puedes comprobar la culpabilidad de alguien, el asunto es si puedes convencer a 12 personas nada más. Claro. ¿No? Entonces yo creo, a mí se me hace que o García Luna es muy recto y dijo, pues hasta aquí, yo no me voy a llevar al expresidente, ¿no? Porque además eso puede que se salga ¿no? Si me llevo al expresidente, amigos y familiares míos pagan afuera, entonces mejor aquí se corta. O la otra es, no tengo con qué acusar a nadie más, ¿no? O sea, no tengo pruebas. Puedo decir lo que quiera, pero no tengo pruebas. O sea, no tengo físicamente las pruebas. Sí. Porque las pruebas juegan en contra mía. Claro. ¿No? Entonces, pero es un río revuelto, ¿sí? ¿No? Que se junta con el río que se llevó la embarcación Cuauhtémoc, ¿no? Y la estrelló con el puente de Brooklyn, ¿no? Que también la suma al río revuelto, terrible accidente, terrible porque costaron las vidas, ¿no? De por lo menos dos más siguen en hospitales en Estados Unidos, no sé si ya se reportaron que su vida está fuera de peligro, pero por lo menos de 2, ¿no? Una chica cadete y un marinero que ya tenía unos meses en la embarcación, que todavía veremos, pero todas las especulaciones alrededor del asunto, todavía no sabemos bien qué sucede. Y lo único que sobre ese caso yo decía es, tal vez hay algo que aprender. Si no lo habían aprendido algo antes me extraña, pero si debe de haber algo que aprender aquí, ¿no? Que es, ese barco seguramente ha zarpado y arribado a puertos en diferentes condiciones climáticas, ¿no? Está muy bien, ¿no? Y en muchas condiciones climáticas hacemos un show, porque hay que aclarar, es un show, el asunto de subirlos ¿por qué los subes a los mástiles? ¿Cuál es parte de la escuela naval de treparse a los mástiles agarrados de unos arneses? O sea, ¿cuál? Se ve bonito, es un show, está bien. Sí. Para eso es el barco es un barco bonito que no nos sirve de nada porque no estamos en el siglo XVIII y entonces es un show, ¿no? No será buena idea que si hace tanto viento. Además, el East River no es un río como tal, es un brazo de mar que abraza todo el Long Island, donde están Queens, toda la extensión de Long Island y Brooklyn, ¿no? Y tiene mucha corriente hacia arriba, ¿no? Y hay unos puentes donde no pasan tus mástiles. Decir, ¿saben qué? Esta vez el show es secundario a su seguridad, muchachos. Entonces, ¿por qué no nos subimos el día de hoy? ¿No? Despidamos aquí muy bonito, hagamos otra cosa, no los vamos a subir porque es peligroso. Claro. ¿No? Nos ha pasado 300 veces, pero si pierde potencia nuestro barquito, puede suceder. Y si se rompen los mástiles, pues los reparamos. Pero que se caigan ustedes es mala onda. Que nadie se le ocurrió. Sí. Cuando ves las tomas, no es un día soleado, bonito, tranquilo, es un día muy neoyorquino, ¿no? En términos de estos días son muy grises, mucho viento, ¿no? Es obvio, si uno lo puede ver con el movimiento de barco, los que atienden el puerto normalmente les han de haber dicho, la corriente está ruda, pues es obvio que la corriente está ruda. ¿Por qué subieron a los jóvenes, no? Eso es lo único que, más allá del accidente, me parece que es. Y la siguiente es, ok, ¿se van a subir? Sí. ¿Hay con qué golpeemos? No, ok. Van. Asumamos, digamos que el riesgo, ¿no? Aquí hay puentes, no se suban, muchachos. No suban, claro. Antes su seguridad que el show, ¿no? Claro. Porque si es un asunto de aprendizaje de marino, de aprendizaje y te jodes. Pero si es show, claro, no lo vamos a hacer. Claro. No, esto no es de Cirque du Soleil. Pero bueno,
lo hicieron. Fue irresponsable. Me parece Fue que muy responsable. no he visto yo a alguien que ponga énfasis sobre la irresponsabilidad de haberlo subido en las condiciones, ¿no? Y te van a decir, es que nunca había pasado nada. Pues sí, así suceden las cosas. Entonces, ahora que ya pasó... Ahogado el niño. Sí. Ahora que ya pasó, ¿no? Pues tal vez le van a poner más atención. Que se suban todas las veces que sea, mientras no haya con qué pegue. Claro. Si hay algo sé con qué pegue, no lo vamos a hacer, porque un error... En el agua es muy complicado, como lo vimos. Tardó menos de 2 minutos entre perder el... estrellarse. Entre perder el control, ¿no? Perder la potencia. Perder potencia, sí. Y estrellarse. Y el ¿no? accidente. Y como yo explicaba ayer a mis alumnos, en el agua es muy complicado. Tú pides auxilio y de aquí a que una embarcación responde, que acelera. En el agua el movimiento es muy lento. Ni siquiera el tugboat que va a un lado y que va viendo lo que está sucediendo, no alcanza a meterse para tratar de detener al barco antes de que lo golpee. Entonces, 1 minuto y medio, nadie va a llegar en el agua. Afortunadamente, Spider-Man y Superman no existen en Nueva York, entonces no había nadie que llegara en 40 segundos. No existe en Nueva York. Perdón, desafortunadamente. Llegado. Porque si no, sí, hubiera habido una telaraña ahí que hubiera detenido el barco en 40 segundos, pero no hay tal cosa, ¿no? Entonces, seguridad primero, ¿no? Y es muy interesante también otro que de seguridad, porque me recordó mucho lo que pasa con los helicópteros en Nueva York. Hasta este último no supe el accidente de los españoles, pero los anteriores había toda una investigación sobre el asunto de los cinturones de seguridad. Los cinturones de seguridad son muy importantes, ¿no? En cualquiera de los aparatos, medios de transporte que nosotros hacemos, son muy importantes, te salvan las vidas. Entonces la gente utiliza en los helicópteros estos cruzados, ¿no? Y va tomando fotos, videos, saludando, lo que sea, viendo la ciudad, ¿no? Pero la investigación había determinado que esos cinturones se volvían trampas de muerte. Cuando el helicóptero cae sobre el agua, no hay forma rápida de abrirlos para tratar de escapar si hubiera escapatoria, ¿no? Y creo que aquí pasa lo mismo, ¿no? Pasó 1 minuto y medio entre que perdió potencia y se estrelló, ¿no? Nosotros sabemos que hay más o menos 1 minuto y medio de 3 llamadas de auxilio. En la primera es bájense, pero ¿cómo te vas a bajar si por seguridad los tienes amarrados a los arneses? ¿No? Entonces no sabemos qué pasó adentro del barco. Entonces decirle, bájense, no tenemos potencia. No sé si los alcanzaron, si hay una voz para que se bajen. Y la otra es la dificultad de bajar. Si les daba tiempo aún así. Exacto, por los arneses, porque todo el mundo se amarra por seguridad a los, no sé cómo se llaman, los postes, ¿no? De que van los travesaños. Y entonces, bueno, esa es la otra cosa, ¿no? Entonces, todo el mundo habla de que si el capitán, que si no, que si un piloto, que si no sé qué, que si no hubiera suficientes barcos de arrastre, que si bla, 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 ¿no? Que si es culpa de Sheinbaum, ¿no? ¿Quién decidió hacer el show? Es lo que a mí me preocupaba, ¿no? Sí. ¿Quién decidió que fue muy responsable, ¿no? Porque pusiste en riesgo justamente a las personas, marinos, ¿no? Las marinas. Porque, como digo yo, perdimos el control y vamos y lo chocamos, ¿no? Pues vemos cómo se repara, si los seguros, ya vemos cómo le hacemos, ¿no? Pero ¿y cómo pagamos las vidas de quienes se caen? Así es. ¿No? Entonces, así ha estado la cosa. Pues sí. Y si te parece, cerramos un poco con lo que está pasando. Bueno, los rusos siguen sin presentarse, ¿no? Ya habíamos dicho, no se van a presentar a hablar con Zelensky porque siempre han desconocido a Zelensky desde antes de la guerra. Sí. Tú no puedes sentar en la mesa a 2 soberanos si no se reconocen mutuamente. Es lógica básica del sistema westphaliano, ¿no? Entonces, necesitan cambiar al soberano de uno para que el que va ganando se quiera sentar. También, si vas ganando, ¿por qué te sentarías con el perdedor? Pues si vas ganando, ¿no? No tiene mucho sentido, a menos que te forcen de más la mano. Y es muy complicado ya alcanzar otro nivel de forzar a Rusia cuando se le ha forzado durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, ese está en stand-by. Pero creo que lo interesante es lo que está pasando con Israel. Israel y Gaza. ¿No? Porque ya empieza a haber un poquito más de presión. Más de presión, así es. ¿No? O sea, las marchas sirven mientras presiones a un gobierno a hacer ese tipo de cosas, no sirven per se. Las pintas y demás tampoco funcionan. Lo que necesitas es verdadera presión internacional que genere, que tenga consecuencias, ¿no? Y entonces, España, el gobierno español volvió a levantar el volumen.
la Unión Europea. Francia también, la Unión Europea. Sí. Bueno, Inglaterra suspendió su negociación de acuerdo de libre comercio con Israel. Sí. Y la Unión Europea contestó con lo mismo, con la suspensión del acuerdo. Así es. Y entonces ya la presión se empieza a montar un poquito más en serio, que Sí. debe haber pasado a los primeros 15 días. Por supuesto. Una vez claro. que Israel se excede en el uso de fuerza Sí. en contra de la población. Ahí debe presentarse en ese momento. Entonces, sí, llega la muy presión. tarde, después de muchos miles Sí. de muertos. Exacto. Pero ya hay una presión de esa serie, ¿no? Sí. Porque esto es lo que necesita, se necesita que estados hagan algo para proteger este espacio salvaje, digamos salvaje porque no es una soberanía la que está sobre Gaza, ¿no? O sea, Gaza es un espacio como sui generis, suelto, ¿no? Que ni siquiera está tomado de la misma manera que está, digamos, controlado Cisjordania por los israelíes y por sus grupos civiles de choque y de colonización, ¿no? Los colonos, sino que está suelto, está muy a la deriva. Y bueno, aparece la presión por fin política, ¿no? Sí, por fin aparece que ojalá que tenga un efecto, ¿no? Digamos, concreto, real. Ojalá también sea lo más pronto posible para que no sigan perdiéndose vidas, ¿no? Que eso pasa cotidianamente, ¿no? Y bueno que por fin apareció, ¿no? Y bueno, pues ojalá veamos resultados pronto de esta presión que ya está presentando Europa desde diversos puntos de vista, ¿no? Claro. De diversos... Y la ONU que existe, está Sí. intentando entregar ayuda humanitaria porque se supone que había levantado el cerco a Israel y no está dejando que pase la ayuda humanitaria. Entonces, sigue sin dejar que llegue esa ayuda humanitaria. Sí, entonces ya llega un momento en donde se empieza a generar más presión de lo que habíamos visto, porque pareciera esto frente a un mundo indolente, que lo único que hacían era, yo sí reconozco a los palestinos y recibían ahí algún enviado, alguna enviada tipo diplomático, pero y nada más, nadie metía las manos, ¿no? Sí. Aquí no queda de otra, Gaza no tiene... Alguna declaración aquí y allá, pero claro, así se los veía palestinos la presión. no tienen ejército, no tienen forma de defenderse, requieren de la intervención solidaria, defensiva. De presión política, de presión comercial, económica, de lo que otros está estados, ¿no? Y entonces yo espero que ya empiece a modificarse porque los costos están siendo muy altos. Exactamente. Bueno, lo dejamos pues aquí. Nos despedimos, Armando. Ha sido una semana, la pasada también pues la seguridad es el tema que está predominando, ¿no? Particularmente en la agenda bilateral y bueno, que comentamos aquí en la Ciudad de México. Estemos atentos por el impacto que eso puede tener, ¿no? En el manejo propio político, ¿no? De seguridad de la ciudad, en la relación bilateral también. Ya tenemos, no lo comentamos, nuevo embajador, ¿no? Don Johnson. Ya llegó. Un ex agente de la CIA que estuvo también justamente con el embajador con El Salvador. Entonces hay que ver cómo se da la relación. Y bueno, pues pendientes de esos temas, de las especulaciones y a ver cómo va caminando el tema. Recordando que a Estados Unidos le preocupa evidentemente, ya lo comentamos, migración, fentanilo y digamos que México combata la corrupción en la clase política, por lo que eso significa en términos de la seguridad y la cooperación, pero a México lo que más le interesa es no perder gobernabilidad, ¿no? Que no es una de nuestras cartas fuertes por el momento, entonces no perderla o no perder más ante el crimen organizado, pero tampoco perderla desde adentro, por ejemplo, con políticas unilaterales estadounidenses, ¿no? Que vulneren también la institucionalidad, ¿no? en nuestro país. Entonces, pues hay que estar atentos a cómo evoluciona esto. Es un juego de pelotas complicado de maniobrar, ¿no? Vamos a ver si le sale. Hasta ahorita lo han hecho más o menos bien, pero como tú dices, puede que tenga un límite y vamos a ver cómo se va estirando la liga y dónde podría reventar, ¿no? Uno esperaría que no sucediera, pero no falta que sucedan algunas cosas. El señor Trump revienta en contra del gobierno mexicano y se ponga a decir groserías porque así tiende a hacerlo, Exactamente. ¿no? Pero bueno, ya veremos. Nos vemos la próxima ocasión. Esto fue Nomos Político. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.